¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Titulares y comenzamos. Los niños y niñas menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto a hacer la compra, adquirir medicamentos y sacar dinero. Es una de las medidas anunciadas este martes por el Gobierno central, que mañana traslada al Congreso una nueva prórroga de la alarma de Estado. Estamos relajando las medidas de contención y que es responsabilidad de los adultos que los menores que salgan a la calle cumplan efectivamente con estas recomendaciones. Un anuncio esperado y otras medidas que les contamos en Tiempo de Noticias, junto a otros asuntos de interés en este martes 21 de abril. Bienvenidos, comenzamos. Pues como les decíamos, los niños menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto a hacer la compra, adquirir medicamentos y sacar dinero. Una de las medidas anunciadas este martes por el Gobierno central, que mañana se traslada al Congreso una nueva prórroga de alarma de Estado. La ministra portavoz ha explicado las condiciones en las que los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo 27 de abril acompañados de un adulto, concretamente a los mismos sitios a los que se permite actualmente acceder y para efectuar las mismas funciones, es decir, hacer la compra, adquirir productos farmacéuticos y sacar dinero. No estamos relajando las medidas de contención y que es responsabilidad de los adultos que los menores que salgan a la calle cumplan efectivamente con estas recomendaciones. Se trata de niños y, por tanto, somos los adultos los que tenemos que velar porque su cumplimiento, porque su comportamiento sea el que se espera para evitar que haya consecuencias no deseadas. Con la solicitud de prórroga del estado de alarma fijada hasta el 9 de mayo y que el Congreso debatirá este miércoles, la ministra Montero recalca que el proceso de desescalada podrá ser desigual en distintos territorios nacionales en función del nivel epidemiológico de los mismos. Un proceso de desescalada que puede ser distinto en función de la evidencia científica y del seguimiento epidemiológico de cada territorio. Saben ustedes que, como anunció el presidente del Gobierno, esto se va a regir por un sistema de marcadores, de indicadores objetivos, que va a permitir tomar decisiones en cada momento, incluso intensificarlas si funcionan o retrocederlas si en algún caso no han dado el resultado que se esperaba. El Gobierno de la Nación ha anunciado un nuevo paquete de medidas frente a la crisis del COVID-19 enfocado fundamentalmente al ámbito económico, que recoge la ampliación de la cobertura por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo, el ajuste de las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para pymes y autónomos, además de prorrogar 2 meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, entre otras medidas aprobadas este martes. El Gobierno de la ciudad ha ampliado las licencias de teletrabajo y ya ha otorgado 150 para fomentar esta modalidad entre los empleados públicos. También ha informado el portavoz del Ejecutivo que mañana se trasladarán entre 80 y 100 menores de La Esperanza a la zona habilitada de manera provisional en Barranco Piniers. Por otra parte, el Gobierno local informa que destina 15 millones de inversión adicional para impulsar obras extraordinarias a pequeñas y medianas empresas. El portavoz del Gobierno ha dado cuenta de las obras que han comenzado tras el reciente parón a causa del coronavirus y las medidas aplicadas por el Ejecutivo de la Nación. Las obras de la pista de atletismo, el Polideportivo Díaz Flor, Juan Carlos I, la avenida Claudio Vázquez, la avenida Alcalde Sánchez Prado y su entorno. Actuaciones que, como saben, fueron encargadas a la empresa pública Traxa y que se ha reiniciado una vez extinguido el permiso retribuido recuperable como consecuencia del estado de alarma y, en todo caso, tras la coordinación con la Consejería de Sanidad acerca de las medidas que debían adoptarse en relación con la salud laboral y prevención de los trabajadores. También se ha informado del impulso de las obras extraordinarias para pymes con una inversión adicional de 15 millones de euros.
Alberto Gaitán ha aludido a la situación de realojo de los 400 menores de La Esperanza en el albergue provisional en la zona de Barranco Pinier, de los que entre 80 y 100 se trasladarán mañana. En relación al albergue provisional de Piniers, el Gobierno de la ciudad quiere precisar que se trata de una solución de carácter temporal para descongestionar el centro de La Esperanza, que tiene más de 400 menores bajo la tutela de la ciudad, y en el que además, por ese alto nivel de ocupación, no es posible garantizar de manera adecuada la protección de la salud a los menores en esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Esta solución temporal a la que ha aludido consiste en módulos y baños prefabricados, en la mayor parte de ellas, al margen del equipamiento que ha sido instalado por Defensa y que servirá únicamente para los servicios de comedor y ocio para los menores allí alojados. El Ejecutivo local busca alternativas porque desde hace tiempo ya trabajaba en la forma de descongestionar La Esperanza. Esta solución temporal a la que ha aludido consiste en módulos y baños prefabricados, en la mayor parte de ellas, al margen del equipamiento que ha sido instalado por Defensa y que servirá únicamente para los servicios de comedor y ocio para los menores allí alojados. Esta búsqueda de alternativas tuvo que quedar interrumpida con la llegada del coronavirus y por las directrices que fueron marcadas por el mando único y la delegación del Gobierno para que la ciudad se encargara de buscar alojamientos a otros colectivos, en concreto menores y mayores inmigrantes que se encontraban en la calle. Y hablando de alojamiento alternativo para menores inmigrantes, como saben, el fuerte viento y la lluvia derribaron varias tiendas de campaña instaladas por el Ejército en el Serrallo y destinadas a aliviar a los menas de La Esperanza. Esta mañana La Pública estuvo sobre el terreno comprobando los trabajos. Efectivamente nos hemos venido hasta aquí arriba, hasta el Barranco de Piniers, donde, como les hemos venido contando en días anteriores, se está habilitando la zona para que parte de los menores del centro de realojo de La Esperanza puedan venir hasta aquí, ser trasladado hasta esta zona y así se alivie un poco la cantidad de menores que hay normalmente en el centro de realojo y que de esta manera tengan más espacio y pueda ser más sencillo cumplir pues las medidas de seguridad, entre ellos derivado debido al fuerte temporal que vivíamos, al viento y a la lluvia que todavía en el día de hoy, como podéis ver, nos acompañan. El viento derribó algunas de las tiendas de campaña que veíamos la semana pasada y como podéis ver justo aquí detrás mía, ahora os lo enseñará mi compañero José, pues ahora mismo solo quedan 4 tiendas que son las que por ahora se van a quedar. Es decir, se van a quedar solamente estas 4 en vez de las 10 que había anteriormente y que son fundamentalmente zonas comunes. Como veis, tenemos detrás también estas caracolas, estos módulos prefabricados, que es donde van a vivir, a dormir, es la parte de las habitaciones, y nos contaban por aquí que en principio al final van a ser 100 los menores extranjeros no acompañados los que se trasladen aquí, y como podéis ver también en esta parte están montando unas plataformas que nos comentaban que es para instalar los biosaludables, que son las máquinas de hacer ejercicio que vemos muchas veces en la calle, en los parques, en los paseos, y que está previsto que lleguen ya la semana que viene y que se instalen. Y más asuntos. La diputada nacional Teresa López ha registrado junto a varios compañeros del grupo parlamentario en el Congreso una solicitud de información para conocer al detalle las subvenciones otorgadas para la atención a menores extranjeros en nuestro país. En esta petición dirigida al Ministerio de Trabajo y Migraciones también se requiere un listado con el número de entidades gestoras que reciben subvenciones estatales para su atención, así como un desglose por cantidades. Los inmigrantes subsaharianos que juntan dinero para pagar a las mafias. Y también Vox Ceuta ha planteado en el Congreso de los Diputados la difícil situación que atraviesan los profesionales médicos de la ciudad autónoma. Ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez si va a articular medidas económicas de apoyo a este gremio y a su colegio profesional. El partido expone cómo distintos gremios están denunciando que se encuentran en una situación de desamparo y entre ellos los médicos. Vox interpela al Ejecutivo por la situación de los médicos ceutíes, recordando que, según afirman, están sin derecho a ayudas y con la actividad privada en mínimos. López pregunta si se plantea extensión o aplazamiento en los pagos de mutualidades.
Y sepan que el Sindicato Médico de Ceuta exige la retirada urgente de las mascarillas defectuosas entregadas por el Ministerio de Sanidad y también demanda que se realice un test a todos los profesionales sanitarios que las hayan podido usar. El Sindicato Médico Profesional de Ceuta exige al Ingesa que se retiren todas las mascarillas defectuosas entregadas en nuestra ciudad, en concreto las pertenecientes al lote de más de 2.000 mascarillas FFP2 enviadas a Ceuta por el Ministerio de Sanidad del modelo N95 Garry Galaxy en envase verde. Según un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, estas mascarillas no cumplen con la normativa y por tanto no reúnen las condiciones de protección necesarias para hacerlo con el personal sanitario del COVID-19. Además de esta medida, el sindicato también demanda que se identifique con urgencia a todo el personal sanitario de Ceuta que haya podido emplear dichas mascarillas y que se les realice inmediatamente el test PCR para descartar el posible contagio por su uso y que se le haga un seguimiento de su salud como ya se está realizando en otras comunidades. El Sindicato Médico de Ceuta desea manifestar públicamente su indignación y frontal oposición en relación con las declaraciones del Ingesa publicadas por Europa Press sobre la posibilidad de cambiar el uso de las mascarillas defectuosas. En ellas, el Ingesa plantea no devolverlas y convertir esas mascarillas FFP2 en mascarillas quirúrgicas, porque así se pueden reutilizar, amparándose en los criterios que se han marcado desde el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. El sindicato expresa que es necesario retirar inmediatamente todo el material defectuoso, como señala el Ministerio de Sanidad, y devolverse al proveedor. En ningún caso, según el organismo local, deberán ser utilizadas como mascarillas quirúrgicas o para otro fin, ya que la salud y la vida de los sanitarios y pacientes podrían estar en juego. Por último, desde el sindicato médico se pide que se depuren responsabilidades ante este grave hecho que consideran que atenta contra la seguridad de los trabajadores y la de los pacientes, además de añadir desconcierto entre los profesionales sanitarios. Y seguimos hablándoles de mascarillas, en este caso para niños, ya que no hay mascarillas infantiles en el mercado en este momento. Tampoco hay para adultos, después de haberse agotado en todas las farmacias los lotes que llegaron, como recuerdan, hace unos días. Mientras llegan nuevos lotes, les contamos qué protección ofrece cada tipo de mascarilla. Atentos. En concreto, hoy nos hemos querido venir hasta la farmacia Ruiz para que nos expliquen un poco qué tipo de mascarillas existen actualmente y cuáles son las más eficaces o las más recomendadas en estos días. Vamos a saludar a María Dolores Ruiz de la farmacia Ruiz. ¿Qué tal, Lole? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la primera pregunta es esa, ¿qué tipo de mascarillas son las que existen, las que hay disponibles? Vamos a ver, pues existen diferentes tipos de mascarillas. Están las mascarillas filtrantes, que son las que tienen filtro. Está la FFP2, la FFP3, que estas sirven. Hay unas que llevan filtro y otras que no llevan, válvula, perdón. Entonces, las que no llevan válvula se consideran EPI, ¿vale? Son equipos de protección individual. Y estas evitan contagiarte y evitan contagiar, ¿vale? Después están las mascarillas higiénicas, que son las que se recomiendan para pues, la población en general cuando va a hacer algún tipo de gestión por la calle, tiene que venir a la farmacia o tiene que ir al supermercado y estas simplemente evitan contagiar, pero tú sí que te puedes contagiar. Después están las mascarillas quirúrgicas, que son las que están recomendadas para los pacientes que están infectados por COVID-19, para los familiares o las personas que los están cuidando y para el personal médico, sanitario, sociosanitario. Y básicamente esas son las que hay. Después están las de tela, que son las que la gente ha estado haciendo en casa, que bueno, esas no tienen ninguna evidencia científica. Y casi que no se recomienda mucho su uso, porque al final lo importante es mantener las distancias y pueden ser foco de contagio. Esta mañana ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid un nuevo envío con más de 1 millón de mascarillas de protección adquiridas de forma centralizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La suma total de mascarillas de protección recibidas hasta la fecha asciende a más de 10 millones. Se están distribuyendo ya entre trabajadores del grupo Mitma, Correos y de compañías de transporte, así como a todas las comunidades autónomas. Estas últimas para su entrega a trabajadores de transporte público terrestre de competencia autonómica y local.
Y más asuntos. El sindicato de enfermería reclama que las bajas laborales de los sanitarios contagiados por el COVID-19 se gestionen directamente como accidente laboral para evitar que posibles problemas en la tramitación administrativa perjudiquen a los trabajadores afectados. Y les hablamos ahora de Pilar López. Pertenece al colectivo sanitario y ha superado el COVID-19. Escuchamos su testimonio. Ha sido duro, porque no es una gripe, porque te encuentras mal, porque tú no puedes tirar, es como si no pudieras tirar de ti, ¿no? Y entonces tú quieres hacer las cosas, pero no puedes, estás muy cansada. Yo afortunadamente no he tenido síntomas respiratorios, yo he tenido sobre todo muchísimo cansancio, no tenía ninguna gana de comer, no quería comer para nada. Tuve solamente un día, llegué a 38 de fiebre y bueno, y una cosa que me pasaba horrible, que lo recuerdo con horror, era que me daban unas tiritonas. O sea, de pronto era un frío, que yo pensaba, bueno, me está subiendo la fiebre, pero no era la fiebre, ¿no? Entonces, esa ha sido mi sintomatología sobre todo. Y los últimos datos en cuanto a casos registrados por coronavirus nos indican que hay 8 nuevos positivos y 3 nuevas personas curadas. 7 de los 8 positivos han sido detectados por test rápido de anticuerpos. Los 8 nuevos se encuentran en sus domicilios. En la actualidad hay 42 casos activos. Y condenado a 4 meses de cárcel tras resistirse a ser detenido por los agentes que lo localizaron incumpliendo el confinamiento aquí en Ceuta. El acusado ingresa en prisión para cumplir la pena impuesta que el juez no ha suspendido por la existencia, en este caso, de varios antecedentes. También se ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional de otra persona que incumplió el confinamiento y que fue detenida además por un delito de atentado a un agente de la autoridad. El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Ceuta ha condenado a 4 meses de cárcel a un hombre que ofreció una gran resistencia cuando los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención tras localizarlo en la calle sin causa justificada para ello, incumpliendo así la orden de confinamiento. La sentencia ha sido dictada este martes en el marco de unas diligencias de enjuiciamiento rápido y tras la conformidad alcanzada entre Fiscalía, Defensa y encausado. El juez ha decidido no suspender la pena de prisión impuesta al contar el encausado con antecedentes varios y no cumplirse los requisitos que marcan los artículos 80 y siguientes del Código Penal, por lo que el acusado ingresará en la cárcel para cumplir la pena impuesta. Por otro lado, el juez ha ordenado hoy martes, también a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un segundo varón que incumplió el confinamiento y fue detenido este lunes por un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de maltrato de obra sin lesión. En este caso, en el que el investigado no se ha conformado con la imposición de una pena, el juez entiende que concurren las circunstancias necesarias fijadas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar dicha medida, atendiendo al evidente riesgo de fuga que concurre en la persona del detenido, el cual carece de arraigo personal, familiar y laboral en la ciudad de Ceuta. Y por otra parte, durante este fin de semana, agentes de Policía Nacional y Local han procedido a la detención de 7 personas en 48 horas por delitos derivados del incumplimiento de las medidas de confinamiento. Los motivos de dichas detenciones han sido resistencia, quebrantamiento de orden y protección y alejamiento, así como conducción sin permiso. En concreto, han sido 2 los detenidos en las últimas horas por saltarse sendos controles policiales, uno de Policía Nacional y otro de Policía Local, que además carecían del permiso para conducir vehículos. Se han intensificado los controles policiales para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y se tiene previsto además aumentar los controles a los peatones, sobre todo en las zonas de mayor concentración de los comercios. Pero no quedan aquí las actuaciones policiales.
8 personas sancionadas por la Policía Nacional porque el pasado 5 de abril celebraron y retransmitieron una fiesta de cumpleaños por redes sociales. Se les podía ver en un patio privado de un domicilio de la barriada del Príncipe, incumpliendo las medidas establecidas en el estado de alarma. La labor realizada por expertos en redes sociales de la Policía Nacional ha culminado en la identificación y propuesta de sanción para todos los integrantes de dicha reunión, siendo todos mayores de edad y vecinos de la zona. La cuantía de la multa podría ascender a 10.400 euros. Y la portavoz de Medice, Fátima Ahmed, apuesta por medidas de apoyo para los comerciantes ceutíes. En Alarma Ceuta ha criticado que no se haya repatriado a los marroquíes que quedaron atrapados en Ceuta y también ha criticado la forma en que se ha efectuado el reparto de mascarillas. Nosotros la propuesta que hacíamos era hacer un reparto conforme al censo de la ciudad, que se repartieran a los domicilios. Voy a decirlo en una forma muy coloquial, y es que al igual que en todas las campañas electorales llega publicidad de los grandes partidos de implantación nacional a todas las casas, pues qué menos que llegar estas mascarillas, al menos 2 por domicilio, para que todas las familias ceutíes tuviesen esas mascarillas y no pues de la manera en la que se ha hecho. En cualquier caso, Fátima Ahmed cree que nada volverá a ser como antes después de esta pandemia. En el terreno económico, la portavoz de MDIC apuesta por medidas de apoyo y bonificaciones para nuestros comerciantes con vistas a superar la crisis a la que nos va a abocar esta pandemia. Fátima Ahmed también aboga por ayudar a los más vulnerables. También se ha referido Ahmed a los pabellones de La Libertad y Santa Amelia y a las personas allí acogidas. Ahmed cree que la solución debería haber sido otra. Bueno, nosotros consideramos desde el primer momento que lo que se tendría que haber hecho, y esto es una cuestión que evidentemente se escapa al ámbito competencial local, es una cuestión de ambos gobiernos, de nuestro gobierno, del gobierno de la nación española y del gobierno del país vecino, entendemos que deberían de haberse buscado la manera de proceder a la repatriación de los marroquíes que se han quedado en nuestra ciudad para que pudieran volver a su país. Creemos que es la mejor solución, es una solución que se ha adoptado además por otros países en relación a la repatriación de los nacionales y desde luego no nos resulta comprensible, algo debe haber, alguna información debe existir que se nos escape de por qué no se ha hecho igual en relación a los marroquíes que se han quedado atrapados en nuestra ciudad. Por último, y con respecto a la salida de los niños el próximo lunes, la portavoz de MDIC llama a extremar las precauciones cuando se salga con los menores a la calle. Y también MDIC considera que el Ejecutivo local atenta contra la libertad de empresa al establecer el horario de apertura de los establecimientos de Ceuta en base a los metros cuadrados que tienen. Decisión que ataca directamente al comercio de barrio, que basa su competitividad en largos horarios para que el vecindario pueda tener acceso a cualquier hora. MDIC considera arbitraria esta medida, ya que la guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial frente al COVID-19 de la Agencia Española de Sanidad Alimentaria y Nutrición, así como las emanadas de la Organización Mundial de la Salud, no limitan el horario en función de los metros cuadrados. MDIC comparte instaurar una hora límite para el cierre de todos los establecimientos, alimentarios o no, y exigir al Ejecutivo local una inmediata corrección de este grave error. Y por cierto, el secretario general del Partido Socialista de Ceuta, Manuel Hernández, ha contestado que la entrega de alimentos se hizo con las bolsas del partido porque han preferido utilizar hasta el último céntimo en la compra de alimentos para ayudar a las familias que peor lo están pasando como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y más asuntos. Según publica en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se está trabajando para fletar a partir de la próxima semana nuevos vuelos para facilitar que viajeros españoles bloqueados en Marruecos puedan regresar a España. La Embajada de España en Rabat y los Consulados Generales de España en Marruecos coordinarán en colaboración con Iberia estos vuelos e informarán en los próximos días sobre el procedimiento que se seguirá. Mientras tanto, como saben, la frontera continúa cerrada. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la prórroga hasta el próximo 15 de mayo del cierre temporal de las fronteras de Ceuta y de Melilla. Hasta el día 15 de mayo, a las 12 de la noche, los puestos habilitados para la entrada y salida de España por Ceuta y Melilla quedan
cerrados. El cierre temporal, por tanto, de la frontera del Tarajal continúa por motivos de orden y salud pública para evitar la expansión del COVID-19. Se mantienen las restricciones que se determinaron en la declaración del estado de alarma. Residentes de la Unión Europea, personal sanitario, trabajadores transfronterizos o titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha comunicado que a partir de la semana que viene, en coordinación con Iberia, fletará una serie de vuelos para desbloquear la situación de miles de ciudadanos españoles en el país vecino. Y un total de 1.041 bajas en la afiliación a la Seguridad Social se han registrado desde el último día de febrero y hasta el 19 de abril. Así lo ha asegurado hoy el director provincial de este organismo, Alfonso Grande. Ha habido 1.041 bajas. 1.041 bajas entre todos los regímenes. Si quieres, lo podemos desglosar. En el régimen general han habido 575, hogar 412 y autónomos 54. En total, sumamos todas, son 1.041. Y por otra parte, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social descendió en 109 personas en Ceuta durante el mes de marzo. La Seguridad Social registró el pasado mes 3.632 afiliaciones correspondientes a trabajadores extranjeros, un 3% menos que en febrero. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 15%. El coronavirus y el confinamiento han modificado nuestros hábitos de consumo, una modificación que se va a notar en la factura. El coronavirus dispara el consumo energético de los hogares. Según acierto.com, sufriremos un encarecimiento del recibo que rondará entre los 15 y 30 euros. Aquí entran en juego el uso del horno, el microondas, la vitrocerámica, la televisión y otros aparatos como las consolas y ordenadores que permanecen ahora más tiempo encendidos. También se han modificado las pautas de consumo. Ahora la demanda es mayor por la mañana. También ha cambiado nuestra cesta de la compra. Si bien durante la primera semana nos decantábamos por productos de primera necesidad, ahora la tendencia ha cambiado. Ha subido la venta de harina y de productos para repostería un 60%, la cerveza un 45% y los aperitivos un 44%. Por otra parte, durante el confinamiento y fruto también del teletrabajo, las redes IP han registrado subidas de tráfico de más del 40%, algo que se ha traducido, entre otras cuestiones, en un incremento de las ventas online de más del 55%. No obstante, la escalada no ha sido igual para todos los productos. Destacan aquellos relacionados con la práctica deportiva, que en términos globales han crecido casi un 200%, como las esterillas y bicicletas estáticas. No ha ocurrido lo mismo con el sector de la moda ni con el del entretenimiento. Solo durante el mes de marzo las plataformas y apps de venta de entradas y espectáculos sufrieron una caída del 55%. Y el próximo viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se va a producir un corte en el suministro eléctrico en la zona de García-Aldave, en concreto en la subestación de Arroyo del Infierno, donde se realizarán trabajos de mantenimiento del centro de transformación y en la línea de media tensión. Una situación que afectará a los postes repetidores de esta zona. Y fíjense bien, porque este es el estado en el que nos hemos encontrado muchas de las alcantarillas situadas en los aledaños del mercado del Mixto. Los vecinos se han visto obligadas a taparlas con sacos de patatas para evitar que a través de ellas salgan ratas y cucarachas. Los vecinos ya no sabían qué hacer ante la presencia cada vez más frecuente de estos roedores e insectos y piden que este problema se resuelva de una vez por todas. Y más asuntos. La plantilla de Trace, junto con sus representantes sindicales de UGT y miembros de la empresa, han hecho entrega, como cada semana, del vale de 1.000 euros para la compra de alimentos de primera necesidad. Hace entrega una semana más de un vale por valor de 1.000 euros, en esta ocasión a la Asociación de Mujeres Anónimas. Un vale que se transformará en 45 lotes de alimentos que irán destinados a 45 familias con necesidades en la ciudad. Bruno es el secretario del Comité de Empresa de Trace. Muy buenos días. Buenos días. Quinto cheque que repartís a las personas más desfavorecidas de la ciudad. Sin duda un acto que reconoce
vuestro valor cívico y humanitario, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, este ya es el quinto cheque que entregamos en un plazo prácticamente de un mes y la verdad que orgulloso y muy contento de hacer esta labor que se está haciendo sobre todo a las personas necesitadas que están en este momento. Y en el bloque deportivo habrá que esperar hasta conocer en un plazo de 1 o 2 semanas el estudio de las propuestas que reciba la Federación Española por parte de las territoriales en cuanto a la posible finalización express planteada en la presente temporada y que podría afectar a la agrupación deportiva Ceuta. La Federación de Fútbol de Ceuta ha informado sobre los asuntos tratados en la reunión entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y los presidentes territoriales mantenida el pasado lunes. En la reunión entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la Liga se acordó, a expensas de la aprobación del Consejo de Ministros, las siguientes medidas. La nueva aprobación del Real Decreto referente al reparto de los porcentajes de los medios audiovisuales. El trabajo en equipo para la posible celebración en España del Mundial 2030, la aprobación de un código de buena conducta, la creación de un fondo social entre AFE, Liga y Federación para posibles perjuicios a futbolistas, en especial de Segunda B y Tercera División en estos próximos años, y el compromiso de unir esfuerzos e ideas entre la Federación y la Liga. En cuanto a las competiciones, la Federación de Fútbol de Ceuta esperará a que el Gobierno central comunique la posible fecha para volver a los entrenamientos de los equipos de la Liga Profesional y en base a ello fijar otra para el resto de competiciones no profesionales como Segunda B, Tercera División y el resto de competiciones territoriales o autonómicas, así como conceder 1 o 2 semanas de plazo para estudiar todas las propuestas recibidas en la Federación Española por parte de las territoriales, en cuanto a la posible finalización express planteada en la presente temporada 2019-2020. Y en este sentido, el Gobierno de la Nación ha aprobado hoy martes un fondo proveniente de la venta de derechos audiovisuales del fútbol con el fin de financiar y proteger el deporte federativo, olímpico y paralímpico. Se hará a través de una fundación, a través del Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y las federaciones deportivas. Será la única que podrá asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las federaciones y competiciones distintas al fútbol, siempre que no quieran asumirlos por sí mismas. Bien, y vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana miércoles tendremos cielo nublado la mayor parte del día con leves intervalos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. Nos acompañará el poniente. Y respecto al jueves tendremos cielos nublados con intervalos soleados y temperaturas que variarán entre los 15 y los 19 grados. Tendremos levante. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Bien, pues es todo por el momento. Muchísimas gracias un día más por estar ahí, al otro lado. Ánimo y fuerza a todos. Descansen. Muy buenas noches y hasta mañana.